A ver, el tema del terrorismo, ¿no? La ONG Huayna Cuna siempre justamente está investigando y dando a conocer estos remanentes todavía de Sendero Luminoso y la manera como a veces Movadef quiere también colarse justamente en la vida política de nuestro país a pesar de la prohibición que hoy tiene. Luis Alberto Sánchez, investigador y director de la ONG, está con nosotros porque, claro, estaba justamente el tema de candidatos que hacen apología a Sendero Luminoso que estaban justamente postulando. Bueno, ha habido un caso específico de alguien que todavía es postulante al Congreso, pero que fue detenido el día de ayer, si no me equivoco. Luis Alberto, ¿cómo estás, maestro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julio? Muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti. Cuéntanos un poquito, ¿quién es Eddie Villarroel? Cuéntanos. Bueno, Bobby Eddie Villarroel Medina, actualmente es candidato con el número 19 por el Renacimiento Unido Nacional, en Bruna, ¿ya? Y él ha sido detenido el día lunes a las 7:20 de la noche por la DIRCOTE. Lo están acusando por pertenencia y afiliación a una organización terrorista y además por apoyo a una organización terrorista. Ahora, este escenario, o sea, mejor dicho, esta detención fue en medio de la presentación de su libro, Conversaciones con Víctor Quispe Palomino, que narraba, entre otras cosas, el encuentro que él tuvo con los miembros del militarizado Partido Comunista del Perú en las alturas del Brain, ¿ya? Ahora, en este libro, Sacha, además de narrar pues, en su trayectoria política, según lo que él cuenta, es su libro además, él también narra, pues, de alguna forma, los pedidos que tiene Víctor Quispe Palomino para con el gobierno. Es decir, en este libro lo que se postula, lo que intenta decir Sacha, es que tiene que haber un pacto político entre los terroristas del BRAI y el gobierno de Martín Vizcarra. ¿Para qué? Para lograr un acuerdo similar a la FARC de Colombia. ¿Para qué? Para lograr una impunidad de los crímenes de los Quispe Palomino en el BRAI. Qué alucinante. ¿Por qué ha sido la captura el día de ayer? Por ese libro. Por ese libro. Por ese libro. Y se han incautado ejemplares, no solamente han ido hasta la imprenta, han ido hasta el local mismo de Sacha Villarroel, donde han incautado el CPU con los originales en la computadora del libro. ¿Tú has tenido ocasión de echarle mano a ese libro? No he podido verlo porque eso ha sido porque el mismo día se iba a presentar, se iba a vender el libro. Correcto. Pero sí he podido saber por terceros, personas que estaban ahí, parte del contenido. Pero además Sacha ya estaba diciendo en redes sociales y había manifestado lo que era parte de este libro. Él estaba diciendo que básicamente era el encuentro que había sostenido con los Quispe Palomino. Pero además de eso, y tú recordarás hace 2 años aproximadamente, Sacha se presentó en imágenes junto con Víctor Quispe Palomino y con todo el comité central del militarizado Partido Comunista del Perú, en donde pues ellos anunciaban que había un pacto político, un frente entre ASPREC y el MPCP, este grupo. Ahora, ¿por qué partido iba de candidato o está de candidato? Porque finalmente no sé si esta detención automáticamente finalmente lo va a dejar fuera. En todo caso, alguien tendría que presentar alguna tacha. Estamos en el periodo de tachas también. Cuéntanos por qué partido postulaba. Él estaba postulando por el Renacimiento Unido Nacional, que en siglas abreviadas es el BRUNA. Ok, ¿en qué región? Está en Lima. ¿Aquí en Lima? Aquí en Lima, está postulando con el número 19, pero el Jurado Nacional de Elecciones había declarado improcedente toda la lista de Lima. Ok, ¿y así se ha mantenido hasta el día de ayer? Hasta el día de hoy se está manteniendo así, están todavía en apelación. Okay. Yo espero que con todo esto, porque ni siquiera han pasado el periodo de tachas todavía, y espero que con todo esto que ha sucedido... Pero tú dirías que toda esa... Perdón, déjame que termines la frase. ¿Esperas que con todo esto finalmente no se les permita postular? Exacto. Ok, pero tú dirías que toda esa agrupación, todo ese movimiento, ¿tenía este tinte o él era un caso aislado dentro de esa lista? Bueno, hasta el momento él es el caso aislado. Correcto. Habíamos hablado también la semana pasada, vamos a estar justamente atentos a ese tema, pero también es importante mencionar el trabajo de la policía en detectar esta apología y haber justamente hecho el operativo el día de ayer. Sí, claro, lógicamente, porque ya era un escándalo. Imagínate, ya presentar su libro en el cual pedía un acuerdo de paz entre el gobierno y los terroristas, y encima era candidato y además... pero me llama la atención porque, digamos, el Movadef aquí en Lima, que sí es, digamos, un descendiente no directo de Sendero Luminoso, no está tan de acuerdo con los Quispe Palomino. O sea, señor Sacha Villarroel no estaría vinculado a Movadef, a Crespo, a todos ellos.
Bueno, pues, al menos por palabras de los mismos del Movadef no, y por palabras del mismo, del Correcto, mismo no. porque finalmente se mantienen separados justamente Sí, esa sí, línea, sí, ¿no? cierto, Que desde sí. acá a Lima los Sí, atacan sí, incluso sí, sí. de narcotraficantes, le Sí, dicen, o, ¿no? o sea, el problema en sí acá es que la concepción misma de lo que son los quipes palominos es distinta a lo que era el primer con Sendero Luminoso. Correcto. Lo que tenemos con los quipes palominos es una nueva FARC, una FARC en el Perú. Eso es Una lo que alianza tenemos. abierta y clara con el narcotráfico. Exacto, obviamente, porque además los quipes palominos además son un cártel de narcotráfico en la práctica. Porque obviamente pues para poder controlar el tráfico de drogas en el Brain, además que el Brain es una coladera, pero para poder controlar el tráfico de drogas que hay en el Brain, para poder tener ese poder de poder asesinar a militares y policías con total impunidad, obviamente ese poder solamente, esa configuración, solamente coincide con lo que es un cártel de narcotráfico. Correcto, correcto. Habíamos comentado también en una audiencia de la comisión, creo que era. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Comisión Interamericana En de Derechos Quito. Humanos, nuevamente algo que siempre le pasa al Estado peruano. Sí. Hay audiencias de la comisión y finalmente se le escapan las tortugas a los representantes del Perú y siempre se terminan colando miembros de Sendero Luminoso, de Movadef, y finalmente son recibidos en estas Sí, audiencias. sí. ¿Qué pasó en Quito? Bueno, en Quito, Ecuador, bueno, en el local de la Universidad Católica de Quito, hubo una serie de audiencias de la 175ª sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en las cuales, pues, los miembros del Movadef se presentaron. Se presentaron y además han presentado un documento en contra del Estado peruano y apelando a la libertad para Abimael Guzmán Reynoso. Están pidiendo la libertad para Abimael Guzmán Reynoso, para Irene Iparraguirre, para Osman Morote, e incluso también para otros terroristas. Están pidiendo el cierre del penal militar de la base naval del Callao, porque supuestamente los consideran que es un sitio de tortura. Bueno, eso es su visión de ellos, ¿ya? Pero es lo que ellos han hecho aquí. Ha pasado lo mismo que pasó este año en Bolivia. En Bolivia también se presentó la Corte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ella, pues, los terroristas y realizaron toda una campaña mediática, fueron a medios de comunicación, prensa escrita, televisión, radio, presentaciones, inclusive en el local de la Comisión de la Verdad de Bolivia también se presentaron. En este caso en Ecuador se presentó solamente en el local de la Pontífica Universidad Católica del Ecuador, en los cuales pues han hablado en contra del Estado peruano. No había ni un miembro del Estado peruano. ¿Pero no hubo manera de que el Estado peruano se pueda haber enterado a priori de que esto iba a aparecer? ¿O finalmente, claro, fallaron porque ante una audiencia, digamos, estaba en el registro de los que se iban a presentar en esa audiencia, debió ser preveído por el embajador peruano en Quito? Por supuesto, debió ser previsto porque ya había un antecedente por lo que había pasado en Bolivia. Por lo que había pasado en Bolivia, lo que debía haber hecho el Estado peruano es estar en todas las reuniones presentes, en las cuales pues tenía que ver si es que el Movadef se presentaba o no, y en caso se presentara, pues salir inmediatamente al frente a desmentir a estos miserables, pero eso no ha pasado. Y no se han presentado solamente un día, se han presentado 2 días, en 3 sesiones. En ellas han pedido la libertad de Abimael Guzmán Reynoso, además han pedido la anulación de las leyes antiterroristas, lo cual pues deja pues al Estado muy mal parado, al gobierno lo deja pues con una inacción tremenda, porque estamos hablando de que Sendero hace una campaña mediática a nivel internacional y que el Estado peruano simplemente no reacciona. Lo peor, lo hace en frente a un órgano de derechos humanos internacional, Correcto. como es la Comisión Americana de Derechos Humanos. No es la primera vez que se nos escapan, No, siempre, finalmente. entonces yo pienso que al menos el embajador del Perú en Ecuador debería renunciar. Y en mi opinión, el canciller debe renunciar, porque estos casos no se pueden permitir. ¿Tú te imaginas si esto pasara? Bravo, Luis Alberto, ya aparece Álvarez Rodríguez, Rosa María Palacio, ya pide las cabezas de los altos mandos. No, pero es que no es la primera vez que sucede esto, ya son 2 veces en este año. Imagínate, y esto va a seguir continuando, y eso no puede ser posible, porque eso habla muy mal del Perú, porque además en estas sesiones los han escuchado otros miembros de organismos de derechos humanos del continente, imagínate, y en las cuales pues obviamente han vendido su discurso, ¿no? En el cual, además porque acusan al Estado peruano de persecución política. Correcto, imagínate. Correcto. Para acabar, Luis Alberto, dentro del tema que tú manejas bien, ¿qué otros infiltrados, en este caso no Sasha, más que todo con los Quipes Palomino, pero del Movadef, de otros, digamos, otros miembros vinculados a Sendero Luminoso o al Movadef actualmente, se habrían infiltrado en
no solamente en listas para Lima, sino imagino también en otras partes del Perú. ¿Tienes algún dato al respecto? Bueno, sí, está Jada Mautino, ella intentó postular en las anteriores elecciones de 2016 en una lista del FUDEC en Ancash. También está Magno Ortega, él está acusado por diversas Pero publicaciones. todas estas han pasado por agüita tibia, por el jurado, y finalmente Sí, están ahí. Sí, están ahí. Él está postulando por el Frente Amplio también. ¿No tienes tú los recursos, digamos, o el tiempo de presentar justamente tachas respecto a este tema, o crees que tus tachas no caerían en saco roto porque finalmente no está prohibido que esta persona, claro, es un indicio, Sí, es un son indicio. elementos de convicción, pero finalmente no hay nada que puedan alejarlos de la carrera? No, porque no tienen sentencia. Ok. Y porque tiene que haber previamente una cuestión de la Fiscalía y del COTE. Pero Pero por lo menos decirlo acá para que la sí, gente saque sus pero conclusiones. hay una persona que me llama bastante la atención, que es Guillermo Bermejo. Guillermo Bermejo está postulando también en las listas de Lima por el movimiento Perú Libre. Perú Libre, donde está, Daniel Cerrón. donde está postulando además Isaac Humala. ¿Ya? Está aquí Guillermo Bermejo, él es por el movimiento Todas las Voces, y hace poco me estoy enterando de que estarían por reabrir su caso, mejor dicho, ya han reabierto su caso. Correcto. Y está acusado también por tener alguna vinculación con este movimiento, con Sendero Luminoso, y además él es parte de un grupo que se llama Movimiento Todas las Voces, lo cual es un movimiento muy radical, es un movimiento totalmente chavista, y hay que tener cuidado. Y esto quería también, gracias por permitirme también aquí comunicar algunas cosas que la gente no se ha dado cuenta, pero estos grupos chavistas en el Perú estarían preparando un estallido social, tal como ha sucedido en Ecuador y tal como ha sucedido en Pero Chile. ¿quiénes son esos grupos chavistas? ¿Los tenemos identificados? Porque si no, claro, es fácil decir los Ajá. grupos chavistas y qué sé yo, claro, y ante finalmente alguien que tiene algún tema de protesta y todo, pero como en Chile es importante identificarlos. Sí, Entiendo como en que los Chile. carabineros están en esa línea. Exacto, porque Claro, son un grupo pequeño porque las protestas eran legítimas, tenían obviamente Sí. un origen social, pero aprovechan a río revuelto y obviamente se infiltran. Pero es importantísimo Sí, sí, identificarlos pero- porque si no cae en saco roto. No, es que lo que pasa es que en Chile y Ecuador ha habido infiltración tanto del servicio de inteligencia cubano como venezolano. Han Bueno, ido. pero si tú lo se dices, han si tienes infiltrado. ese dato, inteligencia Sí. aquí en el Perú, ¿le Sí, sí, siguen sí. los pasos? ¿Están al tanto No, también? no. Eso es lo que se argumento, porque acá hay una serie de grupos entre los cuales podía estar tanto la gente de Sendero Luminoso, el Frente Democrático del Pueblo, que es el brazo político del MRTA, Todas las Voces también, ASPREC, y una serie de movimientos que estarían buscando Correcto. ese estallido social en el país. Aspreca, no Aspec, no vayan a confundir una Sí. cosa con otra. Después me mecha Crisolo y Jaime. Sí. Luis Alberto Sánchez, un placer como siempre, atento finalmente a lo que viene investigando y denunciando Huayna Cuna. Tú sabes que acá siempre cada cierto tiempo te damos un espacio para que este tema finalmente no se duerma y no nos agarren desprevenidos nunca más. Un placer, Luis Alberto, gracias. Muchas gracias por la entrevista. 12 del día con 52 minutos.